Buenas tardes. Los estudiantes de la Escuela Normal Oficial de León les damos hoy la bienvenida al panel de expertos sobre el tema de el ser humano y la salud, organizado y conformado por mis compañeros de primer semestre en la licenciatura de Educación Primaria. De esta manera recibimos cordialmente a nuestros panelistas, Frausto Chávez Brandon con el tema de función nutrición, Segura Pinedo Carla Fernanda con el tema de función reproducción, Vaca Villanueva Verónica Valeria con el tema de salud y enfermedad y Villanueva Mares Guadalupe Estefanía con el tema de función relación. Agradecemos su presencia y damos inicio a nuestro panel de expertos. Muchas gracias. Para comenzar, se le da la bienvenida y el poder de la palabra a nuestra primera panelista, Villanueva Mares Guadalupe Estefanía, que nos hablará sobre la función relación. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como menciona, hablaremos de la función relación y en esta parte la función de relación pues es la capacidad que tiene el ser vivo de captar estímulos del medio que lo rodea, procesar la información que se percibe y elaborar una respuesta que le permite reaccionar frente a estos estímulos. Tenemos 3 puntos importantes aquí. Comenzamos con la sensibilidad, que es la capacidad de percibir estímulos y la capacidad de reaccionar frente a ellos. Los estímulos, pues esto es cualquier cambio o modificación que se produce en el medio que rodea a un ser vivo y donde desarrolla sus actividades vitales. Y bueno, en el tercer punto tenemos que los estímulos pueden proceder tanto del medio interno como del medio externo del individuo. Por medio de esta función de relación, el ser vivo es capaz de coordinar y controlar todas sus actividades corporales. Es una reacción que tenemos ante la modificación de las cosas que hay en nuestro entorno. Sabemos que todos los seres vivos tienen características diferentes, ya que tienen diferentes estilos de vida, pero ¿existen características que compartimos todos los seres vivos? Claro, los seres humanos somos parte de una gran diversidad de seres vivos que habitan en la Tierra. Y a pesar de lo diferentes que podemos parecer, realmente todos los seres vivos tenemos en común 2 características. La primera es que realizamos las funciones vitales de nutrición, relación y reproducción. Y también estamos formados por células. Aquí hay una parte, algunos seres vivos están formados por una sola célula y otros, como las plantas y los animales, están conformados por muchas células. Sabemos que ningún ser vivo puede vivir ajeno a lo que ocurre en el medio en el que vive. Por esto, la función de relación nos permite conocer mejor el medio que nos rodea para así poder asegurar nosotros mismos nuestra supervivencia. Las personas captamos lo que sucede en el exterior de manera en que usamos nuestros sentidos. He aquí que podemos oír, ver y sentir. También nos comunicamos de diferentes maneras, unos con otros. Nos movemos, reaccionamos cuando suceden cambios y todo esto nos afecta de diferentes maneras. La función de relación nos permite percibir todo lo que ocurre y de alguna manera, reaccionar a ello de una forma adecuada en que van ocurriendo las cosas. Se sabe que existen fases en cuanto a la función relación. ¿Cuáles son ellas? Sí, bueno, en esta parte existen 3 fases que, bueno, se las voy a explicar. Que están, las perdí un poco. Bueno, en la primera, los órganos de los sentidos poseen unos receptores que captan la información de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Estos receptores son capaces de percibir estímulos del exterior como la luz, el sonido, la presión, entre otras cosas. Otra parte es que estos receptores envían la información al cerebro mediante nervios que forman parte del sistema nervioso. Es otra parte importante que tiene un papel en esta función de relación. El cerebro, otro de los componentes del sistema, analiza la información y decide qué hacer. El cerebro, a partir de aquí, envía órdenes a través de los nervios y el aparato locomotor, que está formado por los músculos y los huesos, recibe las órdenes y realiza los movimientos necesarios.
En la relación intervienen los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Gracias, Estefanía. Ahora que nuestra primera panelista concluyó, le cedo la palabra a nuestro segundo panelista, Frausto Chávez Brandon, que nos hablará sobre la función nutrición. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la función nutrición. La nutrición es el conjunto de procesos por los cuales el organismo obtiene las diferentes sustancias necesarias para vivir, proporcionándonos la energía y los elementos necesarios para las estructuras y el buen funcionamiento de los organismos. En el proceso de la función de nutrición del ser humano se habla de algunos términos de los cuales pues se los voy a explicar ahorita. Los alimentos son las sustancias que comemos y bebemos y a partir de esas se obtienen los nutrientes. Un ejemplo de eso serían la fruta, la verdura o la carne. Los nutrientes son las moléculas que contienen los alimentos y que necesitan las células de nuestro cuerpo. Algunos ejemplos de ellos son la glucosa, los ácidos grasos o los aminoácidos. La alimentación es la acción de tomar alimentos, es decir, de comer y beber. Y la nutrición es el proceso por el cual el organismo absorbe a través de las células lo que necesitamos para vivir. Y otra importante es la dieta, que es el conjunto de alimentos que tomamos normalmente, teniendo en cuenta el volumen y las veces que comemos. El aparato digestivo es el encargado de transformar los alimentos en sustancias que sean asimiladas por las células para proporcionar energía al cuerpo humano. El aparato circulatorio. Ese tiene la función de transportar los nutrientes de los alimentos a las células de nuestro cuerpo. Además de los nutrientes, transporta oxígeno y hormonas. El aparato respiratorio, su función es la de intercambiar oxígeno por dióxido de carbono. Esto para eliminar este último organismo. Además de esta forma, proporciona oxígeno a las células. El aparato excretor, como vimos anteriormente, pues una vez procesados los alimentos por el cuerpo para extraer los nutrientes, los restos forman heces que son eliminadas por el aparato excretor. ¿Qué tan importante es la función nutrición para los seres vivos? Sí, pues eso es fundamental para la supervivencia de nosotros los seres vivos, ya que eso nos permite crecer y desarrollarnos, también renovar nuestros tejidos dañados o deteriorados y disponer de la energía necesaria para el funcionamiento de nuestro organismo. Los alimentos contienen la materia y energía que necesitamos, pero en nuestras células solo podemos encontrar moléculas pequeñas. Los alimentos están formados por moléculas complejas que son llamadas polímeros y esas están formadas por cientos o miles de moléculas sencillas que son los monómeros. Esos son aprovechables por las células y por lo tanto es necesario descomponer esos polímeros en monómeros y de eso se encargan las enzimas digestivas, perdón, y unas proteínas muy específicas que se encargan de esta simplificación a lo largo del recorrido del alimento por nuestro organismo. Y por lo tanto, el proceso de la función de nutrición del ser humano, pues es un proceso complejo que requiere la intervención de diversos elementos, y eso para su correcto funcionamiento y para que nuestro cuerpo reciba los nutrientes que necesita en el día a día. Gracias, Brandon. Ahora que nuestro segundo panelista concluyó, le cedo la palabra a nuestra tercera panelista, Segura Pinedo Carla Fernanda. Ella nos hablará sobre la función reproducción. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la función reproducción. Según la UNESCO, la sexualidad es un aspecto básico de la vida humana. El hecho de ser sexual es una parte importante de la vida de las personas, ya que no solo constituye una fuente de placer y bienestar, sino que además es una forma de expresar amor y afecto o también deseos de comenzar una familia. Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y deseables, mientras que otros se consideran inaceptables. La UNESCO define la sexualidad como un enfoque culturalmente relevante y apropiado a la edad del participante, que enseña sobre el sexo y las relaciones interpersonales a través del uso de una buena información científica, realista y sin prejuicios de valor.
la toma de decisiones y reducción de riesgos respecto de muchos aspectos de la sexualidad. Se debe remarcar la importancia del enfoque de la diversidad sexual. Así también se observa que la educación contra la discriminación por orientación o preferencia sexual no se incluye prácticamente en los programas por la religión. El hecho de no tener los adolescentes y jóvenes embarazadas a la educación, los embarazos precoces se dan como resultado de una combinación de normas sociales, tradiciones y limitaciones económicas. Carla, nos comentas que los embarazos precoces se dan a causa de normas sociales, pero nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para evitar los embarazos adolescentes? En particular, se deben asegurar la implementación de programas de educación integral de la sexualidad, así como los servicios de consejería y acceso a métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son las principales consecuencias de los embarazos adolescentes a nivel personal como social? Los jóvenes embarazadas se enfrentan a una discriminación de distintas maneras, desde limitar su acceso a los centros educativos o el tolerar formas de violencia como la marginación o el rechazo. Frente a esta situación, muchas abandonan sus estudios y permanecen en un círculo de pobreza, el cual es muy difícil de salir. En los jóvenes indígenas hay una tendencia mayor a iniciar la vida sexual en el marco de las relaciones de pareja establecidas. Esta situación es consciente con los patrones de sexualidad tradicionales, en los que el inicio temprano de la vida sexual de estos jóvenes no solo está libre de estigmaciones, sino que cuenta con la aprobación de la sociedad. Para esto también tocaremos 5 puntos de los cuales hay modelos educativos acerca de la sexualidad. El primer modelo es el moralista, que es la abstinencia. Defiende que la sexualidad solamente es legítima dentro del matrimonio heterosexual y con fines reproductivos. Sus principales objetivos son fomentar la abstinencia como el único método seguro y fortalecer el carácter y la voluntad para no sucumbir el sexo antes del matrimonio. Otro modelo es el riesgo del buen comportamiento. La sexualidad solo merece atención cuando hay algún problema o cuando existe algún riesgo de enfermedad o contagio. El modelo integrador, que es el comprensivo, dice que la salud en general y la salud sexual en particular se entienden como elementos indispensables para la promoción del bienestar personal y la calidad de vida de las personas. Se considera la educación sexual un pilar para el desarrollo humano, ya que plantea una visión inclusiva y asertiva, empática y solidaria entre las personas, por lo que el componente de la afectividad se trabaja al mismo nivel. Sabemos que los embarazos precoces son parte de consecuencia de factores sociales, pero ¿qué hay de la educación sexual en las escuelas? Según el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación del 2010, una educación integral de la sexualidad debe brindar a los y las estudiantes las herramientas necesarias para tomar decisiones con su relación a la sexualidad. La educación para la sexualidad ya es parte esencial de un buen currículum. Un currículo significativo es aquel que conecta a los intereses de los alumnos con sus formas de vida, que se adapta a sus ritmos de aprendizaje, que establece de forma permanente la relación entre lo aprendido y las experiencias que los alumnos viven fuera de la escuela. La gran mayoría de los currículos abordan sin profundidad el tema de la sexualidad y en algunos casos en los que predominan sistemas de educación conservadores y con una fuerte tradición religiosa, existen muy pocos o ninguna posibilidad de que se aborden. La educación integral de la sexualidad debe comenzar en la escuela primaria y continuar en todos los niveles formales de la educación. Por ejemplo, la OMS recomienda que la educación sexualidad se enseñe como una materia independiente en lugar de incorporarse a otras asignaturas como ciencias. De esta manera se busca contar un enfoque de enseñanza, aprendizaje que garantice a niños y niñas y jóvenes la adquisición de conceptos clave y competencias de vida. Gracias, Carla. Ahora que nuestra tercera panelista concluyó, vamos a cederle la palabra a nuestra cuarta y última panelista, salud, enfermedad y educación para la salud.
Buenas tardes, yo les voy a hablar de la educación sexual y los temas de enfermedad y educación para la salud, adentrándose en un tema de sexualidad humana, en lo que deben de saber los niños y cuándo. Los niños tienen que crecer y vivir de manera feliz y saludable. Esto incluye que tengan una vida social, sexual y sexual gratificante. Nosotros como adultos, en especial los padres de familias, tenemos que apoyarlos. Tenemos que recomendarles y enseñarles a cuidar bien su cuerpo, apoyarlos para que tengan confianza y para que respeten su cuerpo y el de los demás. Generar confianza y ganar su respeto, ya que probablemente acudan a nosotros o a otros adultos que les inspiren confianza cuando necesiten informarse. ¿Crees que es recomendable tocar este tipo de temas a temprana edad? Sí, lo mejor es comenzar hablando con los niños sobre sexualidad en los primeros años de su niñez, pero si no lo hacemos así, tampoco es tarde comenzar después. Tenemos que brindarles información adecuada a la edad. Esto les va a ayudar a que sientan mayor control sobre su cuerpo y tomar decisiones responsables. Todos los niños necesitan aprender sobre sexualidad, incluso los niños con discapacidades. Enseñarles a los niños sobre sexualidad es un proceso constante. Necesitan mucha información y necesitan saber de todo, desde anatomía, pubertad y masturbación hasta cómo mantener relaciones saludables. ¿Y depende de la edad de los niños los aspectos que se deben ir hablando? Sí, ya que estos van cambiando conforme a su edad y su desarrollo. De 0 a 3 años es recomendable hablarles sobre anatomía y fisiología sexual, que están definidos como niños, niñas o intersexuales. La fisiología del placer sexual está desarrollada. Algunos niños descubren estas capacidades y se autoestimulan. Se inicia el descubrimiento del propio cuerpo y del entorno a través de los sentidos. Las sensaciones se reconocen como agradables o desagradables y se relacionan con sentimientos de seguridad o inseguridad. De los 3 a 6 años, se les tiene que mostrar el interés propio por el cuerpo y por el de otros. Estos niños suelen exhibir abiertamente su cuerpo, se levantan la ropa o quieren ir desnudos. Quieren mirar el cuerpo de otras personas. La curiosidad y el deseo de saber y aumentan. Formulan muchas preguntas de conductas sexuales que observan y elaboran teorías propias. Se consolida una identidad sexual y de género. De los 6 a los 10 años, se sigue mostrando un interés por el propio cuerpo y por el de otros como una fuente de placer. Intentan mirar cuando una persona está desnuda o explorar los genitales jugando con niños de misma edad, hacer novios, madres y padres de familia, ser médicos, a él yo te muestro y tú me muestras, al hacerse cosquillas, a las luchas. Los niños de esta edad se masturban tocándose o restregándose con objetos, generalmente en privado. Hablan sobre los genitales y otras partes del cuerpo que se consideran privadas y dicen y repiten palabras relacionadas con partes íntimas, lo que ocasiona risitas, porque han comenzado a aprender que esta forma de lenguaje es prohibido. Bueno, concluyendo con el tema de la salud, ¿qué nos puedes hablar sobre las drogas y el cerebro? El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esta masa de 3 libras y de materia gris y blanca se halla en el centro de toda la actividad humana. El cerebro regula las funciones básicas del cuerpo, nos permite interpretar y responder a todo lo que experimentamos y moldea nuestro comportamiento. En breve, somos nuestro cerebro. Él es todo lo que sentimos y pensamos, es lo que somos. El cerebro está compuesto por muchas partes de circuitos interconectados que funcionan juntas en equipo. Por los distintos circuitos cerebrales son los responsables de coordinar y llevar a cabo las funciones específicas. Las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cerebro, la médula espinal y los nervios que se encuentran en el resto del cuerpo, el sistema nervioso, para enviar un mensaje. La neurona libera un neurotransmisor en el espacio que existe entre ella, la sinapsis, y se adhiere a los receptores de la neurona que recibe el mensaje, en forma similar a una llave que calza en una cerradura. Esto origina cambios en la célula receptora. Otras moléculas llamadas transportadoras reciclan los neurotransmisores, es decir, los devuelven a la neurona en donde salieron en primer lugar.
limitando o cancelando de esa manera la señal emitida entre las neuronas. Las drogas, o hablando de las drogas, estas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un transmisor natural. Ello permite que se adhieran a las neuronas y las active. Otras drogas, como la anfetamina o la cocaína, pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormales altas de neurotransmisores naturales, o que, al interferir con los transportadores, eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas en el cerebro. Ello también amplifica o altera la comunicación normal entre las neuronas. El placer o la euforia, el high que se siente al drogarse, no está muy comprendido todavía, pero probablemente incluye oleadas de compuestos químicos que envían señales, entre ellos los opioides naturales del organismo, las endorfinas, y otros neurotransmisores en zonas de ganglios basales, circuitos de recompensa. Al consumirlas, ciertas drogas pueden generar oleadas de neurotransmisores mucho más grandes que las ráfagas más pequeñas que se producen naturalmente en la conexión con recompensas sanas, como las de comer, escuchar, tocar música, emprender actividades creativas o interactuar socialmente. ¿Consideras que las adicciones representan un problema a nivel social y de salud? Sin duda alguna, las adicciones son un problema social y social y de salud a nivel mundial. En México, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, CONADIC de 2014, la prevalencia del consumo de alcohol alguna vez en la vida de jóvenes de secundaria y bachillerato es del 53.2% y en los de primaria alcanza el 16.9% para el caso del tabaco. La prevalencia del consumo en estudiantes de secundaria y bachillerato es de 30.4, mientras que en primaria de 6.5. Y en relación a las drogas ilícitas, 14.5 en estudiantes de secundaria y bachillerato. Las han consumido alguna vez, siendo la marihuana la más consumida, con una prevalencia del 10.6, 12.9 en hombres y 8.4 en mujeres, seguida de los inhalables que han sido consumidos por 5.8 de los estudiantes, 5.9 hombres y 5.8 mujeres, y de la cocaína que presta una prevalencia de 3.3, 4.2 en hombres y 2.5 en mujeres. ¿Cuál es la etapa promedio en la que las personas se ven más expuestas al consumo del tabaco? Está comprobado que la adolescencia es una de las etapas de la vida donde más se presentan factores de riesgo para iniciar el consumo de tabaco, alcohol o cualquier otra droga, por lo que la adopción de medidas tempranas debe ser una política fundamental para favorecer los factores protectores y aminorar los efectos de los factores de riesgo de que cotidianamente viven los jóvenes. En el marco de estrategias para dar respuesta a esta problemática, la Comisión Nacional contra las Adicciones ha desarrollado un paquete integral de estrategias psicoeducativas específicamente orientado a prevenir el consumo de tabaco, alcohol y drogas entre niños, niñas y adolescentes. Por tratarse de una serie de herramientas activas, la dinámica de implementación se orienta en incidir en diversos frentes. Por ello, involucra el trabajo con niños, adolescentes, padres y maestros en busca de un impacto desde la perspectiva integral, familia, escuela, sociedad. Esta estrategia está pensada para aplicarse en una amplia variedad de escenarios y situaciones, por lo que el profesional de la salud estará en disponibilidad de realizar adaptaciones, incluso potenciando su impacto. Gracias, Verónica. Bien, aquí damos por concluido nuestro panel. Quiero agradecer a nuestros panelistas por su tiempo y por los conocimientos que hoy nos brindaron. También quiero agradecer a todos los miembros del equipo por su participación y su esfuerzo realizado para poder llevar a cabo este proyecto. Bueno, con esto damos fin a la actividad. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.